Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy le traigo un protector de tensión. Últimamente venimos teniendo demasiados calores y nuestra energía, digamos, muchas veces baja, muchas veces sube y directamente tenemos mucho peligro, digamos, que nuestros equipos se terminen quemando. Para eso vienen estos protectores. En este caso es de la marca que tengo acá, que es Gralf. Anda muy bien, ahora vamos a hacer un video. Eh, yo ya había hecho un video, que le dejo el enlace acá por si lo quieren ver, es igual, pero tuvieron muchas dudas, mucha gente, entonces dije vamos a hacer nuevamente un video explicando bien su funcionamiento. Lo bueno que tiene digamos, que podemos manejar corriente, digamos, entre 1 ampere y 63 amperes. Lo bueno que uno puede regular, digamos, a qué corriente uno puede hacer que corte. ¿eh? Y también podemos modificar todos los valores, ya sea para sobretensión y baja tensión, digamos, depende cómo se comporte nuestra tensión, digamos. Así que después lo vamos a conectar. Esto viene así, directamente viene en su cajita, viene un pequeño manualcito, digamos. Acá tenemos la conexión, si queremos conectar, sí o sí siempre disyuntor, una térmica y podemos conectar, digamos, el protector. Lo bueno de esto es que nosotros podemos ir constantemente mirando y teniendo el voltaje y el consumo, digamos, en amper de lo que tenemos conectado en la red, digamos, si lo tenemos conectado en una casa, que es principalmente para lo que se usa esto, para el cuidado de los electrodomésticos, bueno, televisor y todo. Muchas veces vienen los que son protectores únicamente los chiquititos, que por ejemplo para poner en una heladera, en un aire acondicionado, pero muchos optan por algo así y ya protegemos la casa, digamos, totalmente todo. El precio más o menos está rondando más o menos lo mismo, digamos, entre comprar uno chiquitito y comprar el que maneja totalmente todo. Así que lo vamos a conectar para que vean directamente cómo prende y después vamos a ver las configuraciones que tiene, que son muy buenas para mi gusto, digamos. Podemos manejar todo. Así que lo vamos a conectar, vamos a poner línea. Acá pueden ver, ahí está la entrada, tenemos la línea y el neutro. Tengan mucha, digamos, importancia en respetar, digamos, lo que es fase y lo que es neutro, digamos. Y como se pueden ver, digamos, acá en Argentina, como pueden ver, esto se conecta al revés de mucho de las otras cosas, digamos, porque casi siempre acá se maneja fase y neutro. En este caso esto lo tiene al revés. Pero bueno, siempre mirando arriba uno no se puede equivocar. Y acá abajo tenemos lo que sería salida, tenemos neutro y tenemos la línea, que sería la fase. Así que bueno, vamos a alimentar y vamos a ver cómo prende. Bien, ahí ya tenemos todo conectado. Vamos a enchufar. Ahí tenemos, ya prendió. Y ahí recién, si ustedes escucharon, hizo internamente la conexión del relé. Eso es lo que tiene. La activación tiene un cierto tiempo, que todas esas cosas, esas configuraciones se puede configurar, digamos. Ahora yo les voy a mostrar, si nosotros tocamos, por ejemplo, el botón de set, tocamos una vez o aguantamos un ratito, ahí nos puede indicar P01, y nos muestra un voltaje. ¿Qué quiere decir eso? P01 es el rango de corte, digamos, por sobretensión. Si nosotros llegamos, digamos, a esa tensión, que en este caso son 255, va a cortar. ¿eh? Eso todo se puede programar. Si nosotros, por ejemplo, tocamos, ahí vamos a tocar P01 y yo pongo esto, ahí podemos regular si queremos que corte más arriba o si queremos que corte más abajo, digamos. Pero si nosotros no tocamos nada, por ejemplo, lo dejamos así, esperamos un ratito, dejamos un ratito, van a ver que se va a apagar, va a volver ahí. Ahí no se guardó. Entonces, si no se guardó, de vuelta, digamos, va a quedar a la posición que ya estaba. Para que esto guarde, nosotros lo que tenemos que hacer es tocar set hasta que complete todas las programaciones que hay, digamos, que son aproximadamente 13. Entonces, si yo vuelvo a tocar, ahí pueden ver que quedó en 255, por ejemplo, lo vamos a dejar en 250. Y lo que tenemos que hacer es tocar
programación 07, 09, 10, 11, 12, fin, ahí está. La 13 es la última, esperamos un ratito y ahí ya está. Entonces si yo vuelvo a tocar, nos vamos a la programación 1, van a ver que quedó guardado, digamos, en 250, que era la programación 1. Bueno, en este caso podemos ir haciendo eso, como yo le dije, es el corte por sobretensión. Pero si nosotros pasamos, por ejemplo, a la programación 2, que es la recuperación de sobretensión, es el rango de recuperación. Ahí vamos a tocar un ratito, van a ver, ahí tenemos, y ahí tenemos 2. Y ahí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner, esto es un ejemplo, 245. Entonces el voltaje cuando llega a 250 corta, y cuando baje a 245 se vuelve a activar. Pero ¿cuánto tiempo tarda, digamos, en activarse después que llega a ese 245, por ejemplo? Y bueno, para eso viene la programación 3, que es el tiempo de accionamiento por sobretensión. Si nosotros vamos a la configuración 3, van a ver que en este caso dice 0.1 segundo. Esto podemos ir regulando, podemos ir regulando tantos segundos nosotros queremos que vuelva a activarse. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí llega a 2.45, pero vuelve a subir y lo hace muy rápido, tiene muchas variaciones el voltaje, y entonces por ahí es conveniente dejarle un tiempo más hasta que se estabilice. Entonces esto analiza, digamos, si el voltaje estuvo más tiempo, digamos, y lo vuelve a accionar. Así sucesivamente. Bueno, lo que yo quería decirle que en este caso tenemos, así como tenemos el de sobretensión, también tenemos el de baja tensión. Entonces, la programación 4 es el rango, digamos, de corte por baja tensión. Entonces nosotros podemos regular cuánto queremos que baje. Por ejemplo, si nosotros más o menos manejamos 220, nosotros un rango por baja tensión sería aproximadamente 190. Menos de eso ya tendría que hacer un corte, ¿entienden? Entonces eso tenemos que ir regulando. Por ejemplo, la programación 5 es lo mismo que el otro, digamos, el rango de recuperación. En vez que baje, vamos a tener que hacer que suba, ¿entienden? Por ejemplo, si nosotros hicimos el corte en 190, el rango de recuperación tendría que ser 195, por lo menos 5 volt más. Y después tenemos la programación 7, que es, no, perdón, la programación 6, que sería el tiempo de accionamiento por baja tensión. Es lo mismo que el otro, como estuvimos hablando de la programación 3, digamos, el tiempo de accionamiento de sobretensión. Bueno, este va a ser el tiempo de accionamiento por baja tensión. También podemos regular eso. Digamos, en este caso, con este aparatito podemos regular todo. Tenemos programación, por ejemplo, que una de las cosas que también me gustó, que ahora les voy a mostrar, que es la programación 7. A ver, vamos a ir a la programación 7. Acá lo tenemos. Y podemos regular en qué amperaje queremos que corte. Tenemos, digamos, un rango de corte por sobrecorriente, no por sobretensión, sino por corriente. Acá ya estamos hablando de amperaje, ¿entienden? Entonces nosotros podemos regular. Este va de 1 amper hasta 63 amperes. Eso es muy bueno, digamos, porque podemos manejar las dos cosas. Podemos manejar voltaje y podemos manejar corriente, amperaje, digamos. Entonces con este aparatito podemos controlar eso. Después tenemos el tiempo, la programación 8, el tiempo de accionamiento, ya sea por el tema de la corriente, el tiempo de accionamiento, cuánto queremos que accione, digamos. Y después tenemos el tiempo de activación del corte de la corriente. Todo eso podemos regular. ¿Entienden lo que le digo? Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, programación 10. Si nosotros nos vamos a la programación 10, a ver, vamos a mostrarle un ratito. Nos vamos a la programación 10. Es el tiempo, digamos, cuando nosotros alimentamos esto por primera vez. Ahí dice 2 segundos. Por ejemplo, vamos a poner 5 segundos. Va a tardar 5 segundos en activar cuando recién reciba voltaje nuestro protector. Ahí lo vamos a desenchufar. ¿Escucharon ahí cómo se apagó? Bueno, lo encendemos. Ahí enciende, pero después de 5 segundos recién va a activar.
¿Escucharon? Entonces de esa manera nosotros podemos regular. Como vieron, tiene conexión acá para los Real DIN, para colocar en los tableros. Así que es un protector que a la hora, digamos, de conexión le va a servir muchísimo. Yo lo estuve usando, ya les puedo decir que anda muy bien. Así que si tienen alguna duda o algo que no entendieron, escriban ahí en los comentarios, que para eso vamos a estar respondiendo. Ya como le dije, ya había hecho un video de esto, le dejo el enlace acá por si lo quieren ver, pero ya le digo, si tienen alguna duda, escriban ahí. Bueno amigos, espero que el video le haya gustado, que le haya servido y cualquier cosa, pronto vamos a hacer un video de otro distinto, digamos, para que vean diferencia, digamos, con este. Nos estamos viendo, gracias.